Que Dios te bendiga. Bien, gracias Mario. Y bueno, el tema que me tocó a mí es un tema bastante difícil. Eso es lo que le decía yo al principio al hermano. Vamos a comenzar leyendo un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, hermanos. Sería bueno los hermanos que nos están escuchando también poder compartir, acompañarnos con la lectura de la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 3 y 4 inclusive vamos a estar leyendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. También vamos a el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, verso 21. También nos habla de este tiempo que vamos a estar meditando con la ayuda del Señor. Mateo capítulo 24, verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén a la palabra del Señor. Son dos versículos de la palabra de Dios que nos hablan, ¿no es cierto?, sobre ese tiempo. Tenemos que hacer una acotación aquí, hermanos, que nosotros estamos viviendo a partir del momento en que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, distintas dispensaciones. La primera dispensación que nosotros encontramos después que el hombre, o sea, Adán y Eva pecaron, es la dispensación de la conciencia, donde el hombre tomó conciencia del pecado que había cometido delante de Dios. Fueron echados del huerto y bueno, comienza allí una dispensación donde la conciencia del hombre se despertó. Y se despertó no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Eso es lo más triste de la condición humana. Después la segunda dispensación que nosotros encontramos en la Biblia es la del gobierno humano, donde el hombre hacía lo que bien le parecía según el designio de sus corazones. Siempre fue darle la espalda a Dios. Después encontramos la dispensación del gobierno patriarcal, donde Dios llama a Abraham de allí de Ur de los Caldeos y comienza Dios a manifestarse a través de su siervo a partir de esa dispensación. Luego comienza la ley comienza allí en el Sinaí, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va hacia la tierra prometida, una tierra que Dios le había prometido, donde fluiría leche y miel según la palabra del Señor. Allí en el Sinaí Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Ese tiempo de la ley, hermanos, esa quinta dispensación termina cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahí comienza ya otra dispensación nueva, que es el tiempo de la gracia, donde el hombre, aceptando a Cristo en su corazón, puede alcanzar la misericordia de Dios y entrar a un reino nuevo, un reino distinto, un reino al cual Dios ha establecido para aquellos que le obedecen. Entonces, la sexta dispensación es esta gracia que Dios ha dado a toda la humanidad. Y en esa dispensación estamos hoy. ¿Cuándo terminará esta dispensación? No lo sabemos. Sí sabemos que Cristo viene pronto por su pueblo, por su iglesia, por aquellos que le obedecieron y guardan sus mandamientos. Desde ahí en adelante, cuando Cristo, hermanos, venga y arrebate su iglesia, su pueblo, ese pueblo, hermanos, de todas las naciones, no solamente de Israel o de Argentina, sino de todo el mundo,
que se están preparando porque tienen en su corazón el anhelo de un día estar con Cristo en los cielos. Desde allí, hermanos, después del rapto, entonces viene esta dispensación, que es la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene el reinado del milenio, la dispensación del milenio, donde Cristo reinará por 1000 años. Pero lo que nos tocó hoy es la gran tribulación. Y gran tribulación, hermanos, está hablando, ¿no es cierto?, donde ya Cristo no va a estar desplegando su gracia, sino que está hablando de un hombre que va a tener el mismo poder del diablo para levantarse en aquel tiempo. Esa dispensación está dividida en dos etapas. La primera consta de 3 años y medio, donde el anticristo preparará su reinado y vendrá con una falsa, podríamos decir así, generosidad hacia los pueblos y hacia Israel. Y después vienen los otros 3 años y medio, donde se completan los 7 años, que será, ahí será la cara visible totalmente, el enemigo, Satanás, el diablo, a través de este hombre, comenzará a mostrar la realidad de su carácter. Entonces, encontramos, hermanos, que esta dispensación entra en el plano escatológico, dentro de la materia de escatología. Y escatología es, de acuerdo a lo que nos han enseñado, o corresponde a los acontecimientos de las cosas futuras. Esa dispensación que hemos estado ya hablando, donde se manifestará el hombre de pecado, será un gobernante mundial que hará pacto con Israel por 7 años, como intermediario con pueblos enemigos de Israel, donde hoy las guerras que se levantan y que escuchamos por la televisión y vemos por televisión, es porque hay pueblos que quieren ocupar tierras israelitas. Y Israel, por supuesto, no deja que los enemigos avancen. Y también Israel quiere ocupar esas tierras que hoy, ¿no es cierto?, es de grande disputa. Y no solamente de ahora, sino que ya de hace mucho tiempo, muchos años, que viene esa disputa por territorios. Esa es una de las cosas por el cual este hombre se manifestará en aquel tiempo. Y también para construir el templo que tanto necesita el pueblo de Israel. Hoy hay una mezquita allí. Entonces el pueblo de Israel no puede hacer su sacrificio, no pueden hacer nada que tenga relación con Dios en ese lugar, porque allí hay una mezquita árabe. Entonces, el gobernante, este hombre de pecado, hará un pacto con Israel para la construcción del templo en ese tiempo. Pero a la mitad de ese tiempo, o sea, a los 3 años y medio, este hombre romperá el pacto con Israel, declarándose Dios y exigiendo adoración. Perseguirá severamente a los que permanecen fieles a Cristo y al pueblo israelita. El anticristo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas, milagros, profanando el templo reconstruido por él mismo, por Israel. La palabra encontramos allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, donde hace un ratito hemos leído. Dice esta palabra así en 2 Tesalonicenses
capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, allí nosotros encontramos cómo este hombre se sentará en el templo de Dios exigiendo adoración. Pero nosotros conocemos que el pueblo de Israel siempre, a través del tiempo, a través de las edades, siempre ha manifestado su amor hacia Dios. Allí, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, exigieron para ellos que al son de la bocina y del tamboril y todo instrumento de música que se tocaba, ellos se postren delante de la estatua de Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no vamos a hacer eso, porque nosotros tenemos una identidad que mostrar. Y no lo hicieron. Tal así que se calentó 7 veces más de lo acostumbrado el horno donde iban a ser echados. Saddam Hussein al ver un ego, dice, y lo echaron allí, pero nada ellos sufrieron porque Dios estuvo con ellos, y Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel para sustentarlo, para pelear a favor de ellos. Entonces, durante estos 7 años también tenemos que entender que la ira de Dios se va a desatar. Y allí encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 1, los sellos que vendrán sobre la humanidad entera. También allí en capítulo 7, las trompetas que se tocarán, donde la ira de Dios descenderá, ¿no?, con gran poder. En Apocalipsis capítulo 15 encontramos las plagas, y en Apocalipsis capítulo 16 encontramos las copas de ira que Dios desata sobre la humanidad. ¿Por qué desata Dios estas copas, estos sellos, estas trompetas? ¿Por qué? Porque los hombres no se arrepintieron, sino que siguieron adorando a las bestias y a sus demonios. Entonces Dios actúa. Hermanos, dice la Biblia que la muerte huirá de las personas por un tiempo, querrán que las montañas caigan sobre ellos, pero la muerte huirá, porque es tan terrible lo que Dios, hermanos, mandará sobre la humanidad entera, que los hombres querrán morirse para no ver esas cosas que van a acontecer. Los capítulos de 6, 7, 15, 16 se encuentra en Apocalipsis, hermanos, y allí encontramos las calamidades que vendrán sobre la humanidad entera, no solamente sobre Israel. Israel será el epicentro del enojo del anticristo y de Satanás, pero la humanidad entera sufrirá por haberle dado la espalda a Dios. Ahora yo pregunto, ¿no es cierto?, ¿habrá salvación durante la gran tribulación? La Biblia nos dice allí en capítulo 7 de Apocalipsis, verso 13. Si usted tiene una Biblia, mire Apocalipsis. Una vez un hermano enseñando en la iglesia dijo que no iba a haber salvación durante la gran tribulación. Y después se retractó porque encontró en la Biblia que sí.
capítulo 7, verso 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extendió su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué preciosa palabra, hermosa. Entonces encontramos que sí que habrá tribulación, que habrá salvación durante la gran tribulación. Pero yo no quiero quedar durante ese periodo, y creo que ninguno de los que estamos aquí en la mesa quiere estar durante esos 7 años. La derrota del anticristo al final de los 7 años, encontramos Satanás, el diablo, el anticristo reunirá a muchas naciones. ¿En dónde? En el valle de Armagedón. Esto acontecerá al final de esos 7 años. Entonces reunirá a muchas naciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios. La Biblia dice que Israel sufrirá grande derrota en esa guerra. Daniel capítulo 12 nos habla sobre ese particular. Dice Daniel capítulo 12, así de esta: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Encontramos que en esa batalla donde las naciones irán contra Israel y contra aquellos que todavía mantienen su fe, su confianza en Dios. Allí en el valle del Armagedón se librará esta guerra. El pueblo de Israel sufrirá terribles consecuencias a causa de esto. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios que Dios siempre defendió a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel se pensaba que ya no había más salvación para ellos, dice la Biblia que aparecerá Cristo. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermano? Bueno, vamos a mirar Zacarías capítulo, allí nomás, un poquito más adelante usted encontrará en su Biblia, capítulo 12, y el versículo Zacarías capítulo 12, el versículo 10, dice la palabra del Señor: y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Cuando Israel se sienta ya vencido, dice la Biblia que aparecerá Cristo. Y nosotros miramos, hermanos, la palabra gloriosa del Señor, que dice que en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Está hablando del tiempo de la gran tribulación. Dios derramaría espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquellos, la palabra del Señor dice allí en Juan, que
a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, o sea, a nosotros, Él nos dio potestad de ser hijos llamados de Dios. El pueblo judío rechazó a Cristo, rechazó al Mesías, rechazó ese tiempo de gracia que venía para ellos. Y ahora, en este tiempo donde el pueblo judío está siendo torturado, masacrado, las mujeres violadas, la ciudad destruida, dice que ellos comenzarán a escapar por distintos lugares. Allí aparecerá Cristo y dice, y mirarán a aquel que traspasaron. Ellos mismos se darán cuenta, este que nosotros matamos un día, allí en la cruz, allí en el Gólgota, ese era nuestro Mesías, nosotros lo despreciamos. Pero ahora estaba viniendo ese Mesías con sus santos y millares de ángeles y su pueblo para rescatar al pueblo de Israel de esa sangrienta batalla y derrota que están sufriendo. Qué precioso, hermanos, estas palabras. Hay mucho que decir sobre este particular. Hay mucho que decir sobre la gran tribulación. Tratamos de resumirlo por el tiempo, pero qué bueno es entender que cada uno de nosotros debe prepararse, debe buscar de Dios, debe confesar sus pecados si es necesario delante de Dios y recibir el perdón de parte de Dios para continuar en este camino glorioso, y cuando el Señor venga por su iglesia podamos estar con Él. La iglesia pasará la gran tribulación. No, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque Cristo vendrá por su pueblo. Vio cuando nosotros miramos la vida de Noé, la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Noé que prepare un arca, porque iba a venir un diluvio, y ese diluvio inundaría y mataría toda la gente de aquel entonces. La palabra de Dios nos dice que 120 años duró la construcción de aquel arca, y mientras esos años pasaban, Noé predicaba con sus hechos. Quizás yo me imagino muchas veces personas preguntándole a Noé, preguntándole a su esposa, a sus hijos, ¿qué está haciendo tu papá? ¿Qué está haciendo tu esposo? Noé, ¿qué está haciendo? Estoy construyendo un arca porque el Señor Dios de los cielos me dijo que Él enviaría un diluvio. Pero vos estás loco, Noé, si nunca llovió, ¿cómo va a enviar? Y parece lo que nosotros hoy decimos, que Cristo viene, parece locura para el mundo. Se ríen, no quieren. ¿Por qué? Porque le gusta vivir en sus pecados. Pero vemos la palabra del Señor que un día Dios le dijo a Noé, métete en el arca. Y Dios cerró la puerta. Y comenzó a llover y a llover y a llover, y el agua crecía, iba subiendo, la gente iba muriendo, los animales iban muriendo, todo fue pereciendo. Por 40 días, 40 noches llovió. Dice la Biblia que 6 metros más creció del pico de la montaña más alta de ese entonces. No hubo salvación para nadie, salvo para Noé y su familia. Y cuando Cristo venga por su pueblo será lo mismo. Ya no habrá salvación por gracia para nadie, sino que ahora aquellos que queden, y van a ser muchos, Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios nos dé su misericordia. Porque hay muchos hermanos apartados de la fe, familiares que no quieren saber nada de Dios. Y ellos quedarán un día. Pero que Dios tenga misericordia y puedan entender. La palabra de Dios nos dice
cuando esto acontezca, la iglesia no estará. Fíjese Apocalipsis capítulo 4. Vamos a mirar. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme. Dice, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Amén a la palabra de Dios. Dice, después de esto miré aquí una puerta abierta, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, sube acá. Es la iglesia que está con Cristo. Después de eso, dice la palabra de Dios, sube acá y yo te mostraré. Le estaba diciendo a Juan las cosas que van a suceder, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el trono sentado uno con un aspecto semejante a la piedra de jaspe, jornalina, y todos esas piedras preciosas que habla la palabra del Señor. Entonces la iglesia ya no va a estar para pasar esa gran tribulación, no, estará con Cristo en los cielos. Fíjese, Tesalonicense, capítulo 1, Tesalonicense. Para que usted pueda entender mejor la palabra del Señor. Porque tenemos que ir, ¿no es cierto?, aclarando que todo lo que estamos diciendo son cosas que no han pasado, pero que van a pasar. Entonces nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Primera de Tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Entonces allí encontramos también en Tesalonicenses capítulo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, nos dice la palabra del Señor así. Verso 16 del capítulo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces encontramos que la iglesia, y cuando hablamos de iglesia, estamos de un pueblo que se está preparando, que le ha dado la espalda al mundo, que le ha dado la espalda a las cosas terrenales, que le ha dado la espalda al pecado. El capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los condenados serán aquellos que no obedecieron durante este tiempo de gracia al Señor y a su palabra. Pero nosotros, hermanos, nos cuesta muchas veces, ¿no es cierto?, negarse a ciertas cosas que el mundo, el Satanás, el diablo, que nuestra propia carne muchas veces nos pide. Pero la palabra del Señor nos alienta, que nosotros nos alentemos unos a otros con la palabra del Señor. Entonces, cuando esto acontezca, la iglesia, hermanos, estará con Cristo, recibiendo nuestra corona, porque hay corona que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra fidelidad, de acuerdo a nuestra conducta, nuestras obras realizadas aquí en la tierra. Una vez que uno muere, ya no
ya no tiene más, diríamos, nada para hacer. Dios va a recompensar lo que hayamos hecho aquí en la tierra, nuestra fidelidad, nuestra obra hacia Dios y a nuestros hermanos. Entonces, en los cielos te estaremos nosotros recibiendo el galardón merecido por lo que hemos hecho aquí. Algunos recibirán más, otros menos, de acuerdo a lo que dice Corintios capítulo 3, pero estaremos con Cristo en los cielos. También celebraremos las bodas, celebraremos la cena del Cordero junto con aquellos que guardaron la palabra de Dios. Entonces, esta es una dispensación al cual nosotros debemos mirar y hacernos una idea. No queremos estar allí, no queremos que aquellas cosas acontezcan sobre nuestras vidas. Entonces debemos prepararnos, debemos predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, hablarle a nuestros compañeros, a nuestros familiares, porque vienen días terribles sobre la humanidad entera y nadie querrá estar cuando el diablo reine a través del anticristo y cuando la ira de Dios se desate sobre la tierra. Entonces debemos alentarnos cada día en estar preparados. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar y no desmayar. Vale la pena, nos vienen días angustiosos para la humanidad. ¿Cuándo será? No lo sabemos, puede ser a partir de mañana, a partir de hoy, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Porque Él dijo que Él vendría allí en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Él aparecería para llevar consigo a su iglesia y de ahí en adelante comienzan esos 7 años de gran tribulación al cual hemos estado haciendo referencia. Por eso alentémonos, no vendas tu salvación por un plato de lenteja, tu primogenitura, sino aférrate a Dios y sigue luchando, porque hay recompensa para aquellos que han sido, hermanos, fieles hasta la venida del Señor. Entonces, yo quiero hacer una oración para aquellos que quizás por primera vez están escuchando la palabra del Señor, o para aquellos que quieran reconciliarse, para aquellos que quieran aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Él es amoroso, Él es Dios de amor, de misericordia. Pero no vayas a dejar que aquel día te sorprenda, porque será terrible. Dice la Biblia que en el tiempo de la gran tribulación las personas serán salvos solamente si dan su vida, ofrendan su vida para el Señor. Porque el anticristo, el diablo, Satanás, va a perseguir a los fieles que quedaron, aquellos que se dieron cuenta, oh, el Señor, la iglesia, los hermanos, ¿dónde están? ¿Por qué no hay culto? ¿Por qué no hay reunión? ¿Dónde están los hermanos? Y será un día de gran angustia para aquellos que quedaron. Querrán ser salvos, pero tendrán que rendir su vida para poder estar con el Señor un día. Como hemos leído, ¿quién son aquellos de ropa blanca? Son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado su sangre en la sangre del Cordero. Hay salvación, pero tendrás que rendir tu vida. Vamos a orar al Señor aquí con los hermanos, con Juan y con Mario. Vamos a orar al Señor pidiendo que Dios bendiga tu vida. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia, que no te aparte, que continúes luchando, porque hay recompensa y no queremos que ninguno
ninguno pase por esta condenación que nos habla la palabra del Señor. Padre eterno, Dios amoroso, grande, poderoso.